Jueces capítulo 2, en el versículo 6, dice la Escritura: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y terminaron, dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y hablábamos, hermano, de esa irresponsabilidad que como padres evangélicos, conocedores de la palabra, cristianos, podríamos decirnos, hermano, pero si nosotros no somos lo suficientemente consistentes para transmitir a las generaciones que vienen acerca de la palabra, hermano, nos ocurrirá como a muchas familias que en algún momento de ese árbol genealógico tuvieron un encuentro con Cristo y hoy se ha perdido todo aquello que Dios dio alguna vez. O nos ocurrirá como aquellos países, me pongo a pensar un poco en lo que es Inglaterra, hermano, que a pesar de que fue un país que en cierta manera fue una nación que fue a muchas partes del mundo y que trató de formar un imperio y de aprovechar las riquezas de aquellos lugares a donde iba, hermano. También fue una nación, hermano, que el evangelio, que el cristianismo, hermano, fue algo sumamente importante. Algo que transformó, según los recuentos del hermano Juan Wesley, hermano, el evangelio transformó Inglaterra, el evangelio transformó Escocia, el evangelio hizo grandes cosas en esa nación, hermano. Dios luego la utilizó a Inglaterra, hermano, juntamente con los Estados Unidos, para enviar a misioneros a todo el mundo, hermano. Enviar misioneros hasta lo último de la tierra, gente que aún dio su vida, como fue el caso de Jim Elliot en el Ecuador, hermano, que murieron dando su vida por el evangelio, hermanos. Y fueron misioneros importantes. El evangelio era importante en la nación inglesa, en la nación americana, hermano, pero han pasado generaciones, hermano, y hoy en día el ateísmo, el materialismo, el secularismo, hermano, es lo que más podemos escuchar. Y las iglesias cristianas, hermano, muchas vacías, algunas cerradas, algunas, hermano, esperando encontrar a un ministro, un pastor, para poder contratarlo a que venga a su iglesia a predicar. Algunas, hermano, solamente podrás ver a gente de edad mayor, hermano, que son los que siguen congregándose y buscando a Dios, hermano. Y hay una generación perdida. Y, hermano, eso a mí me llena de temor. Lo pienso en mi vida, lo pienso en mis hijos, hermano. Y yo le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la consistencia para que yo pueda ver en ellos, hermano, no que se olviden de Dios, hermano, sino todo lo contrario, que ellos puedan consagrar sus vidas a Dios, que ellos puedan buscar a Dios con todo su corazón, hermano, y que no se pierdan aquellas cosas que Dios hizo con nosotros, hermano, que nosotros seamos lo suficientemente fuertes, hermano, que seamos lo suficientemente capaces
de enseñarles cuáles son las prioridades a nuestros hijos, hermano. Leíamos en Deuteronomio 6 como el mismo texto que el Señor Jesucristo utilizó cuando le cuestionaron cuál era el mayor de los mandamientos, y él utilizó el libro de Deuteronomio, hermano. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero no solamente se quedó allí, hermano, sino dijo: y esto lo enseñarás a tus hijos, y esto le hablarás a tus hijos, y esto les vas a hacer énfasis a tus hijos, hermano, de lo importante que es. Les enfatizarás las prioridades de sus vidas. Y hermano, la nación de Israel, el pueblo de Israel ha sido una nación, un pueblo progresista, hermano. Un pueblo que siempre está tratando de crecer, que siempre está tratando de innovar, que siempre está tratando de buscar ese progreso y esa estabilidad. Y es correcto, hermano, es bueno. Es bueno que el hombre, es bueno que el ser humano luche, anhele, se esmere en progresar, se esmere en hacer las cosas correctas, en no quedarse encapsulado en una mediocridad, en un conformismo. Pero hermano, antes que el progreso material, antes que el progreso como sociedad, hermano, no podemos dejar a un lado ¿quién nos ha motivado a ese progreso? ¿Quién nos ha rescatado, hermano? ¿Quién nos transformó y nos lavó con su sangre preciosa, hermano? Esa es nuestra prioridad. Entonces todo lo que hagamos, hermano, va a ser de bendición. Y no va a quedar, hermano, en el olvido la bendición y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Y esa es una responsabilidad nuestra como padres, hermano. Esa es una de las prioridades que nosotros tenemos como padres, el poder transmitir a nuestros hijos todas estas verdades, hermano. Cada una de estas verdades. Acompáñame al libro de Deuteronomio en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. En el verso 9, hermano. Y aquí vamos a ir viendo cómo era el deseo de Dios. No solamente el deseo de Dios era bendecir al pueblo, sino que esa bendición permaneciese, hermano. Y es algo natural en lo natural, hermano. Cuando una persona aprovecha las oportunidades de estudio, aprovecha el poder, pues que sus padres le puedan proveer para que él estudie y es esforzado en la escuela y termina los grados escolares. Por lo regular, hermano, cuando esa persona tiene una vida ya laboral, una vida de trabajo, hermano, por lo regular es una persona exitosa. No estoy hablando de un multimillonario que tiene todo a su merced, no. Estoy hablando de una persona que tiene las herramientas para defenderse ante una sociedad, que puede trabajar, que tiene la capacidad de ser responsable, que tiene las aptitudes para cubrir el puesto que le están poniendo, y tiene dinero para pagar su renta, y tiene dinero para tal vez hacerse de una casita, y tiene dinero para alimentar a su familia, y las cosas que él hace le van bien, va creciendo, va haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque aprovechó la oportunidad. Hermanos, si esto lo vemos en lo natural, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Cuando una persona entiende cuál es su cometido delante de Dios, cuando una persona ha tenido un encuentro con Cristo y lo quiere transmitir a su familia y lo quiere transmitir a sus hijos, en el ámbito espiritual también habrá una bendición, hermano. Y Dios estará bendiciéndolo en todo lo que haga, hermano.
Dice aquí Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. No lo olvides. Guárdalas en tu corazón, atesóralas en tu alma, que siempre estén presente aquellas cosas que Dios hizo. Y dice: guárdala, guarda tu alma y guarda con diligencia todas las cosas que Dios hizo por ti. Ahorita estaba en la casa del hermano Flavio, hermano, y la verdad, el escuchar a una persona que te vaya narrando su vida y su testimonio y lo que él ha vivido es muy interesante. A mí me gusta mucho escuchar a la gente grande cuando empieza a hablar y a contar sus anécdotas, hermano. Y él me comentaba toda la historia de cómo empezó a trabajar, hermano. Siendo un niño, dice, de 11, 12 años, dice que empezó a trabajar de la escuela, dice que salía de la secundaria. Y cuando salía de la secundaria había una peluquería. Y en la peluquería le pidió al peluquero, al maestro peluquero, le dijo: oye, dame chance de barrerte tu local y me gano unos centavos. Dice que le pagaba 50 centavos, hermano. 50 o 5 centavos. 5 centavos, perdón, por barrerle su peluquería. Y él iba y le barría la peluquería, y dice, y en esa peluquería, pues ¿quién iba a saber? Iba el dueño de la empresa donde trabajó por 40 años. Y cuando lo vio a ese chamaquito ahí barriendo, pues le llamó la atención y lo invitó a colaborar en algunas cosas con él. Y a partir de ahí vio un hombre diligente, hermano, un hombre trabajador, y lo empezó a formar, hermano. Yo le decía: hermano, es que ese hombre no nada más fue su jefe, fue como un padre, porque le enseñó muchas cosas, hermano. Y lo jala para trabajar. Yo no sé si te ha contado su testimonio en ese sentido el hermano Flavio. Para mí fue de bendición estar escuchando, hermano. Y dice, y primero me empezó a pedir cosas pequeñas, y de las cosas pequeñas me empezó a dar más trabajo, y me empezó a jalar. Me obligaba a que él dice que le empezó a pagar no sé cuántos pesos le pagaba a la semana, y lo empezó a obligar, hermano. A la semana él tenía que ahorrar 50 centavos en el banco. Y decía, mi jefe me llevaba al banco, decía, y me supervisaba que yo depositara mis 50 centavos. Y ya más adelante ya no me acompañaba, pero me preguntaba: ¿fuiste a hacer tu depósito esta semana? Sí, señor. A ver, enséñame tu libreta. Y le enseñaba la libreta del depósito del banco. Ok. Y dice, y ya después ya no me volvió a decir. Simplemente se me había hecho un hábito. Y dice, y yo fui ahorrando mi dinero. Y me dice, ¿qué crees, hermano? Que cuando junté mi dinero, la casa en donde vive el hermano, dice, me alcanzó, hermano, casi exacto el dinero para que yo pudiera construir mi casita, hermano. De todo el dinero que yo ahorré. Dice, ese hombre me enseñó a ahorrar. Ese hombre me enseñó a trabajar. Hermano, trabajó con él 40 años, hermano. Y yo puedo ver, hermano, cómo de ser un niño, hermano, cuando una persona comienza, hay una carga y comienza a formar a otro, hermano, se hacen cosas maravillosas, hermano. Hermano, yo también creo que la cuestión espiritual es exactamente lo mismo. Cuando hay un padre y una madre comprometidos, cuando estamos trabajando, hermano, y nuestros hijos, al igual que nosotros, tendrán defectos, hermano. ¿Cometerán pecado? Yo creo que sí, hermano. ¿Tendrán luchas? Por supuesto, hermano. ¿Tendrán dudas de repente? Hermano, acuérdate las que tuvimos. ¿Tendrán malas influencias, hermano? Pero por supuesto. En todos lados podrán encontrar gente que los quiera mal influenciar. Pero, hermano, acuérdate del compromiso que tenemos con Dios, de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Entonces dice la Biblia, primero guarda tu alma.
Y no olvides todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Parte importante, hermano, de ser agradecidos, hermano. Y después continúa diciendo la Escritura y dice: ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice: antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, que no solamente la generación que te sigue, hermano, sino que Dios aún nos responsabiliza de la generación que viene detrás. O sea, que el ver a un abuelo, hermano, convertido, el ver a un abuelo caminando en la fe, hermano, es un estímulo también para un nieto. Es un estímulo para las generaciones que vienen, hermano. Y yo te lo puedo testificar. Yo, una de las figuras y uno de los recuerdos que tengo de mi abuelo, principalmente, hermano, son dos. Uno de ellos, el cuidado de su jardín, hermano, porque él vivía en el Estado de México, del otro lado de donde estamos nosotros, hermano, vivía en Texcoco. Y, hermano, era un hombre que a las 6 de la mañana estaba con su cubeta regando su jardín, hermano. No le gustaba regar su jardín con manguera, siempre decía: con cubeta se tiene que regar el jardín. Pero era un terreno, hermano, como de 1500 metros. Y lo tenía, hermano, era un vergel. Lo tenía lleno de flores, lo tenía lleno de plantas medicinales y comestibles. Y lo veías ahí con su cubeta, hermano. Y otra de las cosas que yo recuerdo de mi abuelo, hermano, era sentado en su escritorio leyendo la palabra de Dios. Son de los dos recuerdos importantes que tengo de mi abuelo, hermano. Sentado en el escritorio, hermano, leyendo la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que aún la influencia de los abuelos es importante. Hermano, tenemos una gran responsabilidad como cristianos. El transmitir, hermano, en esta generación, en este tiempo, hermano, lo importante que es nuestra comunión con Dios, hermano. Es un reto, porque hoy tenemos 1001 distractores, tenemos muchas cosas que pueden cambiar el modo de pensar. Tenemos una gran lucha contra la Secretaría de Educación Pública, porque nosotros no queremos que nuestros hijos se queden ignorantes, hermano, pero no queremos comprar todo el paquete de ellos tampoco. Tampoco queremos que maestros que tienen una vida inmoral sean los que viertan en nuestros hijos el conocimiento total, hermano. Y si ellos son versados en matemáticas, y son versados en español, y son versados en historia, y nosotros no tenemos los elementos para darles a nuestros hijos eso, hermano, bueno, pues que ellos sean los encargados de ello. Pero en cuestión moral, hermano, en cuestión espiritual, en cuestión de cuidado de mi hijo, los responsables, hermano, somos tú y yo, no ellos, hermano. Ellos no tienen por qué transformar la mente de nuestros hijos, sino nosotros tenemos que compartirles a nuestros hijos qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y lo importante de tener a Dios en nuestro hogar, hermano. Lo importante de tener la Biblia, hermano, para que nos rija. El pensamiento ateísta es ese, hermano. El pensamiento ateísta es: pues no hay Dios, por lo tanto la Biblia no es palabra de Dios, por lo tanto no hay una regla moral que nos deba regir, hermano, y por lo tanto podemos dar rienda suelta a todo, hermano. Pero el cristiano no piensa así, hermano. Los cristianos podemos adquirir un conocimiento, y ha habido cristianos sumamente destacados en muchas áreas, hermano, pero con un temor hacia Dios, hermano. Con un temor a la palabra, con un temor a hacer las cosas, porque sabemos que hay alguien, hermano, que nos ve, y a quien tenemos nosotros que honrar. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Fíjate, constantemente, hermano, quiero tocar algunos textos, hermano, con esto. Dice así la Escritura: por tanto, capítulo 11, verso 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma.
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es algo similar a lo que dice Deuteronomio 6, hermano. Y es un énfasis, hermano. Que Dios sea la revelación más importante en nuestra vida. Y de esa manera, hermano, vamos a convencer a la generación que viene. De esa manera, hermanos, ellos entenderán, sí es importante acabar mis estudios de preparatoria, acabar mis estudios universitarios, y si pueden seguir estudiando, pues ya será cuestión de ellos, y prepararse y lo que sea, hermano. Pero, hermano, antes que todo ello, que sean cristianos que amen a Dios con todo su corazón. El otro día platicaba yo con un joven que algunos de ustedes lo conocen aquí, hermano, y bueno, él, al platicar con él, está estudiando en la universidad, y me hacía unos comentarios, hermano, que yo veía ese incomodo, esa forma de presión, pues de todo lo que ha aprendido en la universidad. Y me hablaba de sus grandes maestros extranjeros, hermano. No, es que tengo una maestra que es no sé de dónde, y es una persona sumamente inteligente, y ha estudiado esto y aquello, y ella me hizo algunas cuestiones, y yo estaba así como que dudando en ciertas cosas, y todo era en torno a la fe, hermano. Y ni siquiera su carrera, hermano, tiene que ver con alguna materia de humanidades que podríamos decir, bueno, pues le están dando filosofía, le están dando psicología, le están dando sociología o ciencias políticas, alguna de esas carreras que de pronto sale cada maestro con las mentes disparatadas y quieren trastornar la mente de los incautos, hermano, ¿no? No, era una materia, hermano, que no tenía nada que ver con sociales, hermano, pero el simple hecho de ver a un maestro, pues tal vez con una autoridad y con una inteligencia, bueno, no estoy diciendo que no sea una persona preparada, seguramente es una persona mucho más preparada que muchos de nosotros, hermano. Pero ¿y eso qué, hermano? Yo tengo algo mayor, que es el conocimiento de Cristo, hermano. Y a pesar de que me puede impactar con una pared llena de títulos, hermano, yo tengo algo mayor, hermano, que me ayudará a vencer, hermano, no solamente las murallas laborales o las murallas de competitividad en torno a la vida, hermano, que me va a ayudar en todos los ámbitos de mi vida, que me va a guardar en muchas cosas, hermano, que me va a hacer un testimonio, que me va a hacer una luz en medio de las tinieblas, hermano. Y creo yo, hermano, que eso es mucho más valioso que el tener todo el mundo, hermano. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermano, transmitir. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros vivir. Ese es el cristianismo que nos enseña la Escritura, hermano. En el libro de Joel, hermano, que es un libro profético, es un libro profético y es un libro, hermano, que habla acerca de las promesas para nuestra generación, hermano, y donde habla que nuestros hijos serían llenados del Espíritu Santo, hermano, y nuestros hijos serían llenados de esos dones y de esa fuerza, hermano, que sería derramado el Espíritu sobre nuestros hijos, sobre toda carne, dice la Escritura, y dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, es una promesa. Es una promesa para nuestra generación, hermano. Pero, hermano, es una promesa que también conlleva una labor.
En el capítulo 1, en el versículo 3, dice la Escritura: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Qué importante labor tenemos, hermano. ¿Te acuerdas de los recabitas, hermano? No sé si lo mencionamos la semana pasada, hermano. ¿Te acuerdas cuántos años, hermano, ellos habían guardado el mandamiento de Recab, su padre, hermano? 400 años, hermano. 400 años que ellos habían guardado sin beber vino, hermano. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que la generación que lo estaba relatando, hermano, el decir que eran hijos de Recab, hermano, era como pues, hablar de muchos años antes, hablar de algo que ni siquiera ellos llegaban a conocer, hermano. Pero ellos habían guardado el mandamiento. ¿Seremos nosotros capaces de transmitir a nuestras generaciones, hermano, la importancia de una consagración a Cristo Jesús, hermano? En Mateo 19, cuando los discípulos están impidiendo a los niños venir a Cristo, hermano, el Señor los reprende y les cita esa frase, hermanos, que para nosotros pues ha permanecido y es sumamente importante para nosotros: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en ese momento le estaba diciendo, hermano, le estaba hablando a los discípulos y también le estaba hablando a los padres: déjenos venir a mí. Y el dejar ir a nuestros hijos a Dios, hermano, es enséñale a tus hijos, hermano. Trabaja con tus hijos. Estórbales cuando tú veas que hay cosas que están haciendo incorrectamente. Estórbales cuando tú veas que estén actuando de una manera que no sea piadosa. No dice el libro de Efesios, nos da tantos consejos, hermano, primero empieza: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y después habla: padres, criad a vuestros hijos y no los lleves a la ira. Y empieza a dar consejos, hermano, de cómo llevar a nuestros hijos a la fe, hermano. Colosenses también habla de ello, hermano, de la importancia de nosotros como padres darle testimonio a nuestros hijos, hablarles a nuestros hijos acerca de la palabra, estorbarles, hermano, desde pequeñitos, enseñarles a obedecer, hermano. Hace unos días, hermano, en las fiestas decembrinas, hermano, tuvimos un evento donde nos invitaron a participar con el coro de los niños de la iglesia. Y llevé a todos los niños, los 20 niños que están participando en el coro de la iglesia, hermano. Y fuimos ahí a una iglesia, hermano, donde nos habían invitado. Ellos iban a tener un concierto recital. Y nos dijeron que si nosotros podíamos llevar a los niños, que iba a ser interesante para ellos escucharlos cómo hemos trabajado y cómo cantan. Los niños no cantan, hermano, que digas tú, como los niños cantores de Viena, hermano. A veces me cuesta tanto trabajo afinarlos, hermano, porque les digo: a ver, una nota alta, a ver, re, y están en otro lado. Ay, no, a ver, concéntrense, escuchen. No es lo mismo decir que decir a ver, vamos a hacerlo. Y a veces no le dan, hermano. Y ahí estoy trabajando con ellos y pareciera a veces que no avanzamos del todo, hermano. Pero ahí estamos. Y los llevamos a cantar y bueno, hicieron su presentación. Ellos estaban muy emocionados, querían participar y cantar, hermano. Finalmente yo platiqué con este pastor y con su esposa y me decía: hermano, todos quedamos impactados con los niños. Pero no quedaron impactados, hermano, por la música, ni por la ejecución de los instrumentos, hermano, porque yo me equivoco mucho en la guitarra, hermano. Dice: estuvimos impresionados, hermano, por la disciplina que tienen los niños. Porque de todos los niños, porque había muchos niños, de todos los niños que estaban en el recinto, hermano, los niños del coro
fueron los únicos que permanecieron sentados la hora y media que estuvimos en diferentes presentaciones, porque no nada más éramos nosotros, fueron varias presentaciones de jóvenes y de niños que han estado ensayando durante todo el año, hermano. Y la iglesia donde fuimos, hermano, estaban impactados, hermano, por la disciplina de estos niños. Yo le decía a los hermanos, eso es testimonio. Y yo sé que no, ya logramos todo. No, hermanos, son niños. Vendrán otras etapas y vendrán otros retos, hermano. Pero hemos empezado a trabajar con ellos. Ellos ya saben, hermano. Ellos saben comportarse, ellos saben sentarse, ellos saben estar sentados una hora y cuarto en una reunión, hermano. Eso es un entrenamiento para nuestros hijos. Es parte integral, hermano. Yo sé que faltan muchos elementos y muchas cosas, hermano, pero es algo que se les está enseñando, hermano. Y, hermano, yo tengo esa esperanza que cada uno de ellos dé su fruto, hermano. Es un trabajo, hermano. Y a nosotros nos corresponde, hermano, estar encima, trabajando. No imponer, hermano, de una manera injusta, de una manera arbitraria, hermano. El amor, hermano. El amor es el que edifica. El amor es el que convence. El que hagamos las cosas nosotros primeramente, hermano, es lo que va a convencer a nuestros hijos de que hemos elegido el mejor camino. Aun cuando no tengamos, hermano, todo el conocimiento de la Escritura y no entendamos muchos conceptos doctrinales o muchos conceptos teológicos, no importa, hermano. Por eso lo pone la Biblia tan sencillo. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti y transmítelo a tus hijos. No te olvides, ponlo en tu corazón primeramente y vas a tener la capacidad de transmitirlo a tus hijos. Y también eso te va a forzar, hermano, a que tú te esmeres en entender cosas que a veces no son difíciles de entender. Empalmar la cronología bíblica no es fácil, hermano. Empalmar todos los libros de los profetas, hermano, con la vida de los reyes, hermano. Entender cuáles son los tiempos, cuál es la cronología de toda la Biblia, hermano. Lleva tiempo estudiarlo, hermano. ¿Sí? No vaya a ser que como me decía un hermano allá en Villaguerrero, que un maestro de escuela dominical estaba predicándole a los niños y estaba diciéndoles que María Magdalena era la madre de Jesucristo. Un desconocimiento bíblico, ¿no? Y después dice que les empezó a hablar acerca de la muerte y les dijo que el Seol era el sepulcro. Y decía el hermano, oye, pues esas son enseñanzas de los testigos de Jehová. ¿De dónde te sacaste eso, hermano? Y, hermano, por eso es importante que estudiemos la Biblia y que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos verdades sencillas, hermano. Hay tanto material, hermano, pero hay veces hay poco interés, hermano, en los padres. El papá dice, no, pues tú, mamá, a ver si les puedes leer, ¿no? Y la mamá dice, no, pues ya estoy muy cansada, todo el día trabajando. Y es cierto, hermano, las madres trabajan muchísimo. Y por resultó que ni el papá ni la mamá tuvieron el tiempo para llevarlos a un conocimiento de Cristo Jesús. Y se fueron pasando de días a semanas, de semanas a meses, de meses a años, hermano. Y finalmente el muchachito o la muchachita crece y ya no tiene un interés de Dios. Hermano, nos falta mucho trabajo. Que hay un esfuerzo en nosotros. Que hay un compromiso, hermano, de transmitir a nuestros hijos, hermano, lo que ha hecho Cristo con nuestras vidas. Y si tenemos escasez de sabiduría, hermano, ¿qué dice el libro de Santiago, hermano? Pídeselo a Dios. ¿Requiere sabiduría, hermano? ¿Ocupa sabiduría? Pídeselo a Dios. Pídele a Cristo que te dé las herramientas, pues, para hacer nuestro cometido, hermano. Que eso no nos detenga, hermano. Que no nos detengan las filosofías humanas. Ahora el humanismo, no, pues es que los derechos de los niños, tú no puedes forzarlos a nada, tú tienes que darle las opciones
y dejar que ellos elijan cuál es la opción correcta. Hermano, ¿de dónde salió esa idea tan antibíblica, hermano? Y ahora nosotros la queremos comprar, hermano. No, la Biblia dice que nosotros le hablemos a nuestros hijos de Cristo, hermano. Que nosotros les hablemos acerca de la moral y de lo que Dios pide de ellos. No podemos nosotros, mira, te voy a presentar las opciones, y aquí tienes a Buda, y aquí tienes a Mahoma, y aquí tienes a Jesús, y aparte aquí, pues si tú eliges, hijo mío, el ateísmo, no te preocupes. No, hermano, es nuestra encomienda, hermano, nosotros enseñarles a nuestros hijos que hay un mejor camino, y este es en Cristo Jesús, y convencerlos, hermano, de que realmente es el mejor camino, hermano. Entonces, esas opciones, de darle a nuestros hijos opciones, hermano, eso no lo enseña la Biblia, hermano. La Biblia dice: instruye, reprende. La Biblia dice, inclusive corrige, ¿no? Hablando acerca de la vara, corrige, y no significa que para todo vas a sacar ahí el cinturón y una cueriza a tu hijo, porque no, hermano, es con sabiduría. Y sobre todo se refiere a estorba. En el momento que requiera, pues castiga, eso sí. No dejes pasar. No le dejes la chamba a mamá, o no le dejes la chamba a otra persona. No, pues por favor, hermano, tú habla con él. Pues yo qué le voy a decir, pues, tú eres el padre. Hermano, convéncelo. ¿De qué lo voy a convencer, hermano? Tú eres el que tienes que trabajar con él. Y que Dios te haga, hermano, y que nos haga, hermano, primeramente pastores de nuestros hogares. Y aún por torpes que seamos, hermano, por ignorantes que seamos, dice la Biblia, que no vamos a resbalar, hermano, sino que vamos a lograr nuestro cometido, hermano. Vamos a lograr llevar a nuestras familias a Cristo Jesús. Quiero terminar leyendo Proverbios 23, hermano. En el verso 24. Déjame leer desde el 23. Dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cómprala, hazla tuya, apréndela, valórala. Y después dice el 24: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Cuando tu hijo, hermano, cuando tu hija, cuando nuestros hijos están caminando, hermano, la verdad, ese es el mayor gozo que puede tener un padre. Yo he visto, hermano, hogares que los padres ya están grandes y están tratando de solucionar problemas de sus hijos casados, porque ya la mujer ya lo dejó, porque se agarraron a golpes, porque ya lo corrieron al del trabajo, porque platicaba, no me acuerdo con qué persona, y me decía: no, ya no está trabajando ahí, porque ya me acordé quién es, hermano, pero no voy a mencionar nombres, pero me decía: no, ya no está trabajando ahí, es que estaba muy buen trabajo, pero lo regañaron, y él no está acostumbrado a que lo regañen, no le gusta que lo regañen, ya no está trabajando ahí. A mí, hermano, como que no me cuadró. Dije, pues toda persona que hace un error, que comete algo que no es correcto, pues tiene que aprender a que le llamen la atención y que le instruyan y que le digan, pues se hacen las cosas. No, es que a él no le gusta que lo regañen. ¿Cómo está eso? O sea, no logro entender, hermano, eso, ¿no? Y en vez de ser un baluarte para sus padres, en vez de ser un baluarte para sus abuelos, y decir: tengan confianza, yo estoy caminando en la fe, soy un hombre responsable, soy un joven responsable, hay que estarlo cuidando, hermano, hasta de que salga a la esquina, hermano, porque no son hombres responsables. ¿Pero por qué? Porque no hubo un trabajo, hermano. Pero fíjate lo que dice: mucho se alegrará el padre del justo,
y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Hermano, pero cuando hay hijos convertidos, hermano, eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Que nuestros hijos, hermano, sean nuestra honra y nuestra gloria, hermano. Que nos traigan una satisfacción como personas. Y no que estemos ahí preocupados. Híjole, ahora, ¿cuál es la siguiente que va a ser? No, hermano. Que podamos ver nuestras familias comprometidas, hermano, con el Salvador de nuestras vidas, hermano. Que podamos ver a Dios obrar en nuestras casas. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, ¿no? Padre, te doy gracias por esta reunión. Te doy gracias porque nos permitiste estar juntos y porque esta semana, Señor, después de todos estos acontecimientos tan duros, Señor, pues has traído paz, Señor. Te queremos rogar que bendigas al hermano Martín, Señor, en este duelo que va a tener todos estos días. A Arisol, al pequeño, Señor, a Miguel, Señor, a toda la familia de Chepis también, Señor. Te pido, bendito Dios, que también fortalezcas a nuestro hermano Salomón con estos fríos, Señor, y a todos los hermanos que no pudieron venir por causa de enfermedades, incluida mi esposa, Señor. Y Padre, levántanos como iglesia, como un cuerpo, Señor. Aliéntanos, Señor, a seguir adelante y a ver tu rostro en nosotros, Señor. Que tú seas el estímulo de nuestra vida, Señor, hoy y siempre, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos esta semana, Señor, y que la presencia, Señor Jesús, tu Espíritu, Señor, la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, Señor, toda esta semana, Señor, y hasta tu venida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.